Cordial saludo, doctor James Galeno Martínez. Mi nombre es Gina Cristina Mazabel Ortiz. Soy estudiante del Tecnólogo en Regente de Farmacia en la SECAP de Pitalito. En el día de hoy vengo a sustentar mi proyecto final, que corresponde a la apropiación de conceptos de primera y segunda unidad. Como bien tenemos en cuenta, la historia de los medicamentos viene de parte del dolor. Esto quiere decir que si no hubiese existido un dolor antes, probablemente los fármacos nunca hubiesen existido. Para eso tenemos personas como tuvimos en la primera unidad de la apropiación y la lectura de la historia de los medicamentos de James. En este archivo aprendimos de las distintas maneras cómo fue evolucionando los fármacos, cómo se fueron creando y cómo fueron vendidos, o por decir cómo se fueron abriendo paso en el mercado. Y para ello nos damos cuenta de que la farmacia está dividida en dos ramas, en la medicina y en la farmacia, las cuales se dirigen por la misma causa, pero por distinto camino. Esto quiere decir que la metodología es distinta, ya que si nos damos cuenta esto viene de una civilización muy distinta, de orígenes donde la gente anteriormente no creía como tal en la medicina, sino más bien en la parte religiosa, como que son los dioses, y que por tanto lo que le ocurría a una persona, una enfermedad o algo por el estilo, era porque así lo decían los dioses, o sea, era voluntad de los dioses. Por lo tanto, no tenía nada que ver con los hechos y los descubrimientos y aportes que se fueron haciendo a medida que se proyectaba la información, teniendo aportes científicos para su época. Esto quiere decir que aún se debatía y se tenía presente la religión como fundamento, debido a que pues eran civilizaciones, por lo tanto tenían como esa costumbre de los castigos divinos, pero que seguía su curso natural, pues que en este caso era la enfermedad y por tanto la muerte. Esto cambió desde que se fomentó la medicina, y esto dio una mentalidad totalmente muy distinta a las etapas y a lo que conocían anteriormente. Por eso es que se observa y se demuestra con hechos la curación. Se dejó de prestar como en cuenta de que era un hecho divino y se prestó más atención a lo que ya sería como la ciencia, los aportes y por tanto la medicina. Así que se creó como un antes y un después. Y en eso es donde entran distintas etapas de la medicina, o por decir en distintas épocas o en distintas partes. Por ejemplo, está la medicina en Egipto, que en Egipto eran ingeridos mientras los medicamentos o las plantas que digerían se tomaban mediante conjuros para que se recibiera mejor su cura. La medicina china se basa en su conocimiento como en curar el alma, en administrar medicamentos y tratar el organismo globalmente, pero desde una manera espiritual. Mientras que en la medicina india se trata de exponer y purificar los principios activos de las plantas. Esto quiere decir que se medía mediante la magia blanca, que es la que busca la paz, la prosperidad y como un equilibrio entre la enfermedad y como el curso final, mientras que la magia negra que sí era utilizada como la hechicería. También encontramos la medicina hipocrática. Esto quiere este señor, el cual se llamó Hipócrates, fue el que introdujo el método de la observación y diagnóstico, que fue un punto muy importante ya que aportó el descubrimiento y la clasificación de enfermedades. Es por eso que también se recibe de que él fue el padre de la medicina. En la segunda unidad tenemos ya la apropiación de los conceptos de la primera unidad, y en este encontramos dos partes importantes, que es la ley 488 de 1998, que tiene como objetivo regular la profesión de nosotros como futuros profesionales de tecnólogo en regente de farmacia en el ámbito de la salud, que con el fin de guiar a que el ejercicio se acorde, como que se ajuste a los sistemas integrales de la seguridad social de salud. Esto quiere decir que así como las regulaciones sociales y modelos éticos, es decir, que el tecnólogo de regente de farmacia se realiza manteniendo unos principios, normas establecidas bajo un marco de salud pública. Esto con el fin de orientar y mejorar la salud tanto como a nivel individual como a nivel comunitario. Para que esta ley se conforme, se tienen 11 artículos importantes en donde se delimita el tiempo, la calidad de profesional, la acción profesional, y especifican actividades, por decir así, en donde se establecen requisitos y asignaciones y responsabilidades de administración, como mencionaba anteriormente, y calidad.
También se tiene en cuenta la vigilancia y el dominio sobre las consecuencias y sanciones que se debe recibir en caso de ejercer de manera ilegal, ya que pues se tienen muchas controversias y demasiado poder de ley judicial en caso de ejercer de manera ilegal. Encontramos la resolución de 1478 del 2006, que ese sí contiene 20 capítulos, los cuales contienen sus artículos como tal, y por tanto nos muestra las estructuras y procedimientos los cuales tienen como objetivo vigilar la exportación y la importación de los medicamentos y la distribución y la venta de algunos medicamentos que tienen un criterio ya más por decir, más importante, ya que se está manejando una medicina que es adicta, puede hacer que la gente se convierta adicta de no tomarla bajo prescripción médica o dosis exactas. Y es por eso que la transformación de la salud por medio de las entidades públicas y privadas y las personas que comercializamos medicamentos es importante manejar estas leyes y estas resoluciones. Como punto en la tercera unidad tenemos la farmacología. ¿Pero qué es la farmacología? La farmacología es la ciencia que se encarga de definir estudios, los cuales tienen diversos factores o diversos efectos que surgen analizando los sistemas o el cuerpo de cada persona, que es distinto, con el fin de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Pero, ¿cuáles son los fundamentos de la farmacología? Para eso encontramos distintos puntos, como es la farmacocinética, que se encarga de investigar, estudiar los efectos de los fármacos para las personas que lo ingieren y asimismo eliminen completamente el medicamento. Encontramos la farmacodinámica, que es el estudio de los efectos bioquímicos. Esto quiere decir que los fisiológicos y los fármacos de sus medicamentos de acción se basan en un complot, en un círculo, el cual tiene distintos tipos de vigilancia para efectuarlos. Y encontramos la farmacoterapia. La farmacoterapia es el tratamiento con cualquier sustancia, es decir, que se usa para prevenir, diagnosticar o tratar alguna enfermedad con el fin de aliviarla. Mientras que la farmacovigilancia, como bien indica su nombre, más que todo se estudia las actividades relativas como a la detención, comprensión y vigilancia de los efectos adversos de los medicamentos, o en este caso de los efectos secundarios. Y encontramos la farmacoeconomía. Esta es la que se encarga de los análisis de los costos, de la calidad y del tratamiento y la definición de los fármacos. Tenemos vías de administración de medicamentos. En este encontramos el oral, pues es el que tomamos, el sublingual, que también el rectal, encontramos el parental, que es intravenoso, el intramuscular, el subcutáneo, el inhalatorio y el tópico. Para esto ya nos unimos a la última unidad, que es la farmacia galénica o magistral. ¿Qué quiere decir esto? La farmacia galénica o magistral es la que se enfoca en la preparación de medicamentos bajo prescripción y como de manera en donde su objetivo principal es como desarrollar y adaptarlo a las necesidades de la persona como tal, siguiendo las características y las dosis dependiendo de lo que requiera el paciente. En esta parte encontramos la preparación de medicamento. Como anteriormente le estaba comentando, en esta parte se toma como muy específicamente qué es lo que tiene el paciente para sí mismo prescribir un medicamento, adaptarlo a la dosis y formar a sí mismo dependiendo la necesidad del paciente, de lo que necesita. Pero también se necesita tener en cuenta la garantía de calidad, la norma de calidad y por tanto la fabricación que sea de buena manera, de buena calidad y por tanto que sea segura y efectiva. Es de esta manera que tenemos como el conocimiento de las formas farmacéuticas en las cuales deben tener una individualización de tratamientos. Esto quiere decir que para cada paciente son necesidades totalmente distintas. Por ejemplo, a algunos les puede dar alergias, erupción, dificultad, taquicardia, administración vía oral. Puede que sea de alto riesgo para una persona, como puede que lo minimice para otra. También se debe tener muy en cuenta el almacenamiento adecuado de los medicamentos, ya que los medicamentos no pueden ser
dejados a la deriva, tienen que ser guardados en lugares frescos, mantenerse lejos de lugares húmedos como no son fregaderos, duchas o estar muy pendientes de sus fechas de vencimiento. También tenemos en cuenta de que para mantener el medicamento en su envase original debemos tener ese cuidado para que la dispensión y la atención farmacéutica no se mire complicada y tampoco se mire entrometida en este punto. Aquí también tenemos algo importante, y es que la dispensión farmacéutica es la entrega de medicamentos recetados y de venta libre a los pacientes, proporcionando la información y dosis correcta. ¿Qué quiero decir? Es de esta manera en que se debe tener en cuenta la atención, explicar al paciente si tiene efectos adversos que puede causar irritabilidad o algo por el estilo. Y también tenemos un punto importante, y es que la automedicación es un riesgo muy común entre la sociedad y entre los individuos, ya que es lo más accesible cuando tenemos un dolor. Pero esto puede generarnos un complejo mucho más distinto, ya que la búsqueda de atención oportuna y la evolución es desfavorable a nuestro favor, ya que puede generar gravedad o en algunos casos la muerte como tal. Por lo tanto, es de mucha y suma importancia que las personas tengan su cuidado y se cuiden de manera en que no afecte tanto a la seguridad del paciente como al profesional regente de farmacia. Muchas gracias por su atención.